Este estudio se llama Refutando a los que rechazan a Dios. Los que no creen en Dios, obviamente no investigan las muchas evidencias innegables de la existencia de Dios, de su omnipotencia, omnisciencia. El registro en Génesis capítulos 1 y 2 simplemente no se pueden negar. Y los que lo hacen, obviamente, como la Biblia dice, pues son necios, son insensatos. No están usando la inteligencia que Dios les da. Dios les da también libre albedrío y ellos escogen rechazar a Dios. Vamos examinando algunos de sus argumentos necios, así para estar bien preparados en cualquier momento que alguien haga alguno de estos argumentos. Obviamente ellos son simplemente, como Jesús dice en Mateo 13:15, tienen los ojos cerrados, los oídos tapados y no quieren examinar las evidencias. No pueden presentar alguna alternativa. Solamente quieren destruir la fe. En esta lección vamos examinando algunas de las objeciones de ellos. Pero Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. Buen consejo. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Isaías 54:17, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Muy bien, vamos a examinando algunos de sus argumentos, casi no son dignos de la palabra argumentos, pero dicen que Dios es injusto, que es cruel, que es inconsecuente, que Él creó al hombre sabiendo que iba a pecar. Lo creó para castigarlo y para destruirlo. Ok, vamos a comenzar con Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. Eso es con inteligencia, con emociones, con voluntad, libre albedrío. No es una máquina, no es un robot, ¿verdad? Podía haber comido del árbol de la vida para vivir para siempre en el paraíso. Eso no se puede negar. Pero ¿qué hizo el hombre con su libre albedrío? Bueno, dice Génesis capítulo 6, verso 5, que todo pensamiento del hombre era malo. Él escogió, en lugar de pensar de manera razonable, inteligente, escogió no razonar y salir con toda clase de argumento insensato. Entonces, por lo tanto, lo que Dios ha hecho con el hombre no fue la decisión de Dios, sino por el hombre mismo. Dicen que Dios mandó al rey Saúl que matara a mujeres y niños. 1 Samuel 15, versículo 3. Pero Génesis 15
de los versos 13 al 16, indica claramente que Dios había dado al hombre mucho tiempo, hasta siglos de tiempo, así para aprender la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, al decir, hablando de lo que el hombre había hecho, que todo pensamiento de su corazón, la palabra es genérica y se refiere a todo ser humano. Dicen que Dios les quitó a los cananeos su tierra para dársela a los israelitas. Les gusta a estos que les gusta comparar a los israelitas con Hitler. Pero la justicia de Dios es Dios justo. Como es bondadoso, es misericordioso, es también justo. Y como bendice a la obediencia, Él castiga la desobediencia para ser Dios justo. Primero, Él dio la tierra Él dio la tierra de los cananeos depravados a Israel. Y después, cuando Israel se corrompió, Dios dio su tierra a los paganos. Dios Él no hizo acepción de personas. Su propio pueblo, Israel, también fue desterrado por causa de su rebelión. Dicen que Dios permite guerras. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué culpar a Dios? Santiago 4:1 explica que desde luego vienen de las pasiones carnales del hombre. Otro argumento muy popular es que Dios permite sufrimiento. Bueno, todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa. Y toda causa tiene su efecto. Gálatas 6:7 es un principio de vida ineludible. Que lo que el hombre sembrare, eso segará. Si él siembra para la carne, va a segar corrupción. Y si siembra para el espíritu, entonces va a segar la vida eterna. El mundo está lleno de hombres deshonestos, crueles, injustos, borrachos, pleitistas, y sus pecados están causando toda clase de miseria y sufrimiento. También el uso de libre albedrío para inventar maquinaria, automóviles, aviones, armamentos, causan toda clase de accidentes y hasta muertes y toda clase de sufrimiento. Pero es bueno recordar Job 1:22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, o sea que no culpó a Dios cuando estaba sufriendo tanta tragedia. Dicen que Dios endureció el corazón de Faraón, pero ¿cómo lo hizo? No como si fuera marioneta o títere, sino lo hizo por medio de su mandamiento. Lo que el mandamiento hizo es lo que Dios hizo. El mandamiento fue de que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. Y desde luego Faraón endureció su corazón. Dios lo hizo, pero ¿cómo? Simplemente llevando a cabo su plan en cuanto a liberar a los israelitas
Y luego esa fue la reacción de Faraón. Ahora, los que rechazan a Dios dicen que la Biblia no es un libro inspirado. Atacan. Increíblemente, atacan la Biblia, la palabra de Dios. Dicen que hay libros perdidos, que la Biblia no es completa. Por ejemplo, Colosenses 4:16 habla de una carta, la de los laodicenses, que no está en el Nuevo Testamento. Y Judas 14 habla de la profecía de Enoch, que no está en otro libro de la Biblia, pero sin duda había muchos escritos inspirados que no están en la Biblia, como también había muchísimos sermones inspirados, ¿verdad? Que no están escritos en el Nuevo Testamento. No están en la Biblia muchas de las cartas de los apóstoles y otros hombres inspirados, pero, cuidado con esto, pero tenemos toda la verdad. Pero la verdad podía ser repetida por cartas y por sermones y a través de los años en muchos lugares. Si la gente piensa que la Biblia es un libro algo así grande, ¿cómo sería la Biblia, verdad? Si hubiera incluido todas las cartas y sermones que fueron escritos y predicados, pero no están en la Biblia. No. Los que rechazan a Dios simplemente no quieren razonar, no quieren ser razonables. Nada más quieren levantar polvo para confundir. Entonces, no nos falta nada. Jesucristo había prometido a los apóstoles que Jesucristo tenemos mucha enseñanza. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y él dijo que el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles para guiarles a toda la verdad. Juan 16:13. A toda la verdad. Entonces, al escribir Apocalipsis, ya terminó la Biblia, el Nuevo Testamento. Quedó completa la revelación de toda verdad. Nos conviene creer eso de todo corazón. Es de suma importancia. Los que rechazan a Dios hacen la pregunta, ¿cómo sabemos que debe haber 27 libros en el Nuevo Testamento? Y luego agreguen que lo decidieron los concilios del siglo IV por hombres no inspirados. Bueno, esto no es cierto. Esto no es cierto. Los hombres inspirados, desde luego, fueron instruidos en cuanto a contenido de la Biblia, de las Escrituras. Si alguien quiere leer esto, estudiarlo, pues primero a los Corintios 12, del 8 al 10, primero de Juan 2, 20 al 27. Los hombres inspirados bien sabían cuáles escritos componían el Nuevo Testamento. Pablo cita la Escritura, 1 Timoteo 5, 18. Cuando cita, está citando Mateo 10, Lucas 10, 7, y dice, le llama a estos libros, estos textos, les llama Escritura. Ellos sabían, eran hombres inspirados, guiados, así palabra por palabra, sea para predicar o para escribir.
la voluntad de Dios. Ahora, los 39 libros del Antiguo Testamento fueron citados por Jesús y los apóstoles. ¿Quién decidió la cuestión de cuáles y cuántos escritos se incluyeran en las escrituras del Antiguo Testamento? Bueno, los profetas de Dios. Igualmente que los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas podían hacer lo mismo para el Antiguo Testamento. Los que rechazan a Dios dicen que no existen los manuscritos originales. No, que no puede haber confianza en la Biblia porque no existen los manuscritos originales. Y por eso no sabemos si tenemos los libros inspirados. Si existieran los manuscritos originales, ahora, si estuvieran en la posesión de la gente, ¿quién tendría la autoridad para verificarlos como auténticos? No hay hombres inspirados ahora. Eso le tocó a los apóstoles inspirados y ellos completaron perfectamente su trabajo. El problema es que los incrédulos no creen lo que la Biblia misma dice acerca de las Escrituras y no creen en la providencia de Dios. Dicen que la Biblia no es inspirada porque tuvo que ser traducida por sectarios. Bueno, en primer lugar se debe aclarar que hermanos en Cristo han traducido las Escrituras. Pero el hacerlo, los sectarios, eso no es problema para el cristiano. Por ejemplo, los sectarios enseñan error, enseñan falsa doctrina, usan mal muchos textos, pero no dejaron de traducir correctamente Hechos 2, 38, Juan 3, 16, muchos otros textos. La traducción es correcta y luego la enseñanza de ellos es otra cosa. Ahora, también dicen que los analfabetos y otros de poca educación académica no pueden entender la Biblia, que no pueden confirmar la verdad de lo que se predica, sino que tienen que depender de los maestros que les enseñan. Bueno, Pedro, en 2 Pedro 3, 16, es cierto, él dice que hay textos difíciles de entender. Romanos, Apocalipsis. Ahora, Hechos 17, 11 habla de los que escudriñaban las Escrituras para averiguar si la predicación era correcta. Pero los que no pueden leer y no pueden leer bien o no pueden hacer esto y por eso dependen de que otros les lean las Escrituras, bueno, el incrédulo tiene la actitud de los gobernantes de los judíos. La misma actitud. Hermanos, ustedes saben que hay hermanos analfabetos que sí entienden, porque oyen, escuchan, entienden. Y los ciegos pueden entender perfectamente porque pueden escuchar la lectura de las Escrituras. Esas son salidas necias. No tienen base en la verdad. Jesús y los apóstoles no dijeron que los analfabetos y otros de poca educación no podían entender el Evangelio. Desde luego, todos deben educarse lo mejor que pueden, pero tantos textos nos aseguran que todos pueden entender la voluntad de Dios. La falta de la preparación académica no era problema. El problema era la indiferencia, la rebeldía
de cerrar los ojos y tapar los oídos. Ese es el problema. Ahora pueden los analfabetos y los de poca educación académica pueden oír. Esa es la pregunta. ¿Pueden oír? Bueno, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. El problema principal no es la falta de escuela, es la falta de voluntad. Dicen que el Evangelio no tiene poder para cambiar al hombre. Eso es una acusación muy fea. Que el Evangelio no tiene el poder para cambiar al hombre. Dicen que el hombre es producto de su cultura y ambiente, y que lo que era antes de aceptar el Evangelio sigue siéndolo después. Por ejemplo, si era mal humorado antes, sigue siendo mal humorado después de bautizado. Si era sincero y honesto o servicial o si discriminaba a otros o lo que haya sido, sigue siendo lo mismo en la iglesia. Dicen que cualquier reforma no es factor exclusivo del Evangelio porque los resultados son iguales para sectarios, aún para algún club social o civil, como para la iglesia de Cristo. Lamentablemente, tenemos que admitir que es cierto que muchos de los los bautizados no cambian. No negamos eso, pero gracias al Señor, muchos, la mayoría, sí, desde luego, sí cambian. Ha habido muchas conversiones verdaderas y duraderas. Y por eso es absurdo comparar el Evangelio con doctrinas falsas y humanas, porque el Evangelio puro es el poder de Dios para salvar al hombre. Romanos 1, 16. Estos hombres que rechazan a Dios son muy atrevidos, altercan con Dios y contradicen a Dios y piensan que son más inteligentes que Dios. Es una vergüenza, es una lástima, porque todos estos van a dar cuenta en el día final. No hay, dice Pablo, Romanos 1, no hay excusa. Ahora, ellos creen que su falta de razonamiento es aceptable. Ellos creen que sí, pues lo que dicen y lo que creen y todo eso tiene sentido. Pero en el juicio final, no tendrá sentido alguno. Muy bien, conclusión. Recordemos lo que se afirmó al principio de este estudio, que los que no creen simplemente no han examinado honestamente, con mente sincera, con mente abierta. Como cualquier otro tema, cualquier otra cosa. Si quieren en verdad mostrar su inteligencia, entonces usan este medio que Dios les da para razonar, examinar, con ojos abiertos, oídos abiertos y con toda sinceridad, examinar la evidencia. La evolución no tiene defensa. La evolución es un sistema de insensatez total, absurda. Y cualquier otra supuesta explicación, igualmente, es como la evolución. No tiene sentido. Y es razonamiento, como dice la Biblia, de los necios que no creen en Dios, rechazan a Dios. Y
Y lo muy lamentable es que estamos hablando de la misma inteligencia que Dios le da al hombre, que el hombre no la usa. Dios es un don de Dios, es bendición de Dios, y él la rechaza, la corrompe y persiste en sus ideas necias. Bueno, obviamente ellos han rechazado el Evangelio, la verdad, la iglesia, plan de salvación, todo eso, sin examinar esos temas con mente sincera. Ellos están peleando. Imagínense, pelear con el Creador, el barro, peleando con el alfarero. ¿Eso es inteligente? Hay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hermanos, este tema hay que enseñarlo en clases bíblicas, en el hogar, para comenzar, en el hogar, porque los hijos oyen estos dichos y objeciones y todo en la escuela y donde quiera, y sale en la tele, sale en los videos. Hay que enseñarlo en el hogar y en clases bíblicas, predicarlo en los sermones, frecuentemente, porque el mundo está lleno de los que rechazan a Dios. Y tenemos que estar bien preparados para ayudar, buscar almas sinceras y luego ayudarles para que sean salvos. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Que el Señor les bendiga.